Muy buenos días, el tema de hoy es el llanto. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El llanto. Acá el apóstol Pablo nos da una referencia de que usted y yo lo que vivimos es temporal, pero no es eterno. Cuando es temporal, es pasajero, pero en usted y en mí está en tenerlo presente que es temporal. Esta leve tribulación, no sé qué tribulación está pasando usted. De pronto, un engaño, una traición, un negocio que se perdió, un proyecto que no se dio, una relación que terminó, o alguna situación en su salud, alguna situación con su esposo, con su esposa, de pronto con alguno de sus hijos que anda descarriado, anda por malos caminos, de pronto una situación con su jefe, un compañero de trabajo, con los proyectos laborales, de pronto sus finanzas, su economía, no sé qué situación está viviendo, pero tenga algo en cuenta, que el lloro, el llanto es necesario, es indispensable. ¿Por qué? Si hasta Jesús lloró, si la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesús llegó a ver a Lázaro, que ya lo habían enterrado, le decían Marta y María que ya llevaba 3 días de muerto, que ya el olor se sentía prácticamente cuando él decía quiten la piedra de la tumba donde habían metido a Lázaro. Pero dice que el Señor Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. O sea, realmente amaba a Lázaro, pero él no se quedó solamente pensando, pobre Lázaro, se murió, se fue. No, le clamó al Padre para que el Padre le respondiera y poder resucitar a Lázaro. Por eso el lloro y el llanto es indispensable que usted y yo lo pasemos, lo vivamos. Así como a veces lloramos de alegría, de gozo por una respuesta que recibimos, de pronto un nacimiento, un bebé que llega a la familia, un proyecto que se dio, algo que recibimos, una sanidad. Automáticamente viene un lloro, pero de gozo y alegría. Pero a veces es necesario también el poder llorar de pronto de impotencia, de que usted y yo se nos salieron las cosas de las manos, pero podemos llorar, claro que lo debemos hacer, porque en ese momento es cuando hay libertad, hay tranquilidad, hay paz. No debemos restringirnos en esa parte. ¿Por qué? Porque el Señor permitió que usted y yo podamos llorar. Por eso la palabra de Dios nos habla también sobre las lágrimas. Aquí el apóstol Pablo nos habla porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Toda tribulación, usted se imagina todas las tribulaciones que pasó el apóstol Pablo y él podía perfectamente haber dejado todo tirado porque él hace un recuento de todo lo que él vivió. Dice que duró un náufrago en el mar 3 veces, que fue mordido por una serpiente, que lo flagelaron, lo apedrearon, inclusive tuvo que escapar de la misma muerte. Cuando lo iban a buscar para matarlo, lo descolgaron un canasto para que pudiera escapar. Y dice esta leve tribulación. Él no habla, pero es que todo lo que pasó, pero es que yo le sirvo a Dios, pero es que mire lo que me pasa. No, él no se enfrascó en esa situación, pero él se goza hablando y diciendo, esta leve tribulación produjo en él un momento de gloria, un momento de ese peso de gloria de Dios, porque era Dios obrando en su vida perfectamente. Lo podían haber matado en esas situaciones, pero no, porque era el propósito que Dios tenía para él, para transformarlo y cambiarlo, y que su dependencia no fuera las circunstancias, sino que dependiera del Señor. Por eso él mismo lo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Por qué será que usted y yo nos enfrascamos y nos enfocamos lo que me dijo, cómo me habló, cómo me trató? Es que esa mirada, es que cómo me hizo, es que mejor dicho, es que yo voy a... No No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero hay personas que cargan con esas cargas de muchos años. Cuando me traicionaron, cuando me engañaron, cuando me ultrajaron, cuando me maltrataron. Todo lo que me dijeron, y es que a esa casa, a esa familia no vuelvo, es que ni me vuelvan a mencionar a esta persona. O sea, se quedó ahí, se quedó en el pasado. No se dio cuenta que es temporal. Quedó en el pasado y debe quedar allá, pero lo que no se ve es eterno. Y ahí donde usted y yo cumplimos un papel muy importante, que el Señor permitió eso en nuestras vidas, pero también lo permitió para transformarnos, para renovarnos, para restaurarnos, pero también para darnos carácter, firmeza, convicción y determinación, pero en Dios, en Cristo Jesús.
Pero muchas cosas vivimos es porque como me dijeron, es que como me trataron, claro, como a usted no le dijeron, claro, como a usted no le hablaron así, claro, como a usted no lo echaron, claro. Y muchas personas se excusan para que le hallen la razón, para que se den cuenta que yo sí tengo la razón. Delante del Señor usted y yo no tenemos la razón. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pero sí el tema de hoy es el llanto o el lloro. Y es porque usted y yo debemos llorar. Pero no se quede toda la vida llorando. No se las llore todas. Llore por eso, llore esa situación, pero llore delante del Señor, no delante del hombre. Y clámele y pídale al Señor: mira, Señor, lo que me hicieron, mira cómo me trataron, mira, Señor, yo decido renunciar a esta situación, a lo que me hicieron, lo que me hablaron, cómo me trataron, Señor. Pero no quiero más vivir en esta situación, no quiero estar en esto porque esto es temporal. Y yo quiero vivir lo eterno, y lo eterno es la gracia, la gloria, la justicia, la paz, el amor, la seguridad, la confianza que usted y yo tenemos en Dios, no en otras personas, no en las circunstancias, no en el problema, no en el conflicto. Ya es el tiempo de que usted se desligue ese pasado, pero no que todo el tiempo esté llorando y le cuente a uno, le cuente al otro y llora y llora y va, como que el otro me comprende, como que otra persona me entienda. Ay, sí, mire lo que yo viví, y ahí se quedó. Y vuelve otra vez y se encuentra con otra persona y lo mismo, vuelve y llora y llora. Y ya la gente que dice: ay, hoy tres vienes con el mismo problema. Ay, póngale cuidado que va a contarle a usted esto. ¿Por qué? Porque ya la gente conoce su situación. Es temporal. No es eterno, es un peso de gloria que el Señor está permitiendo en usted y mí, pero para que seamos transformados en lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. Por eso es importante que usted y yo entremos a obrar, a actuar a través del Señor. Pero cuando conocemos al Señor encontramos que en Él podemos encontrar esa libertad, esa paz, ese amor y ese gozo, pero en el Señor, no en nuestras fuerzas, no en nuestros pensamientos, no en nuestras emociones, ni en nuestros sentimientos. Como lo dice el salmista en el Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aún el salmista nos habla cuántos siembran con lágrimas. Con lágrimas es que le duele aún a esta persona sembrar, pero que lo da, y lo da porque le nace o porque quiere, y lo hace, pero llora. Siente ese gozo y siente esa tristeza, ese dolor, ya que el Señor quiere llevarnos a ese momento de transformación y cambio en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que usted y yo podamos entrar a transformar el pensamiento, las actitudes, el carácter, las palabras, las acciones y las decisiones. Ya que lo que Dios colocó en nuestras mentes, en nuestros corazones, es que usted y yo dependamos de Él. Y que las situaciones que usted y yo pasemos en nuestra vida puedan que sean duras. Y eso nadie de pronto lo pueda negar. Pero lo mejor es que también es saber que en medio de todo es que tenemos a un Dios todopoderoso, el cual nada se le escapa. Posiblemente estamos enfrentando una situación en la cual nos sacan lágrimas, en donde por más que queramos, no le vemos por dónde hay salida, pero esta es la solución, y es que para lo que nosotros es distorsionado y opaco, para Dios esto es más claro que el agua, y es porque el Señor quiere obrar a través de su vida y mi vida, dándonos cambios y transformaciones para cada pensamiento y situación que estemos viviendo. Por eso el mismo apóstol Pablo lo habla en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Como el primer versículo que leíamos, que lo escribió el apóstol Pablo, él sabía que todo obraba para bien, porque era un cambio, una transformación que el Señor lo llevaba a él. ¿Pero para qué? Para edificar a otros, para construir en otros, para llevar su testimonio a otros, que era el Señor que lo estaba transformando y lo estaba llevando a situaciones extremas para un cambio, para una renovación en sus pensamientos, en su carácter, en sus palabras, en sus decisiones. ¿Será que usted será todavía esas personas que se las llora todas y que todo el tiempo lo ven llorando por el mismo problema, las mismas circunstancias, la misma situación? ¿O será que usted es de esas personas que todo obra para bien, en lo cual usted ya lo vivió y lo experimentó, pero quedó en su pasado y lo cuentas como un testimonio, porque ese peso de gloria ya el Señor obró en su vida y en su corazón, y ahora obra para que otros lo entiendan y lo comprendan y puedan salir de esa situación? Que es necesario llorar. Sí, es necesario llorar. Si el Señor Jesús lloró, ¿por qué usted y yo no vamos a llorar ante una situación en la cual nos vemos impotentes? No encontramos solución, no encontramos salida, pero ojalá lo hagamos delante del Señor, no delante de otras personas para sentir compasión. Otros sienten lástima, que le sientan lástima. No, hoy clamo y le pido al Señor que si usted y yo hemos entrado en el llanto, será para sentir y vivir en ese peso de gloria en Cristo Jesús.